Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jeffrey José Cruz López. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Este es un video para la clase Electromagnetismo 1 con código IE416. Catedrático que imparte mi sección es el ingeniero Jonathan López. Y el día de hoy traigo un video educativo sobre lo que vendrían a ser guías de onda. Entonces procederemos al objetivo de este video, ¿no? Serían analizar el comportamiento de las guías de onda en función de la frecuencia y comprobar la frecuencia de corte para ondas TM para cuando m es igual a 0 y n es igual a 0. Entonces para esto traigo dos ejemplos en los que podremos abordar ambos casos, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es el siguiente. Dice el problema 1. Una guía de onda rectangular conductora hueca con dimensiones de 2.5 por 1 centímetro operan por debajo de los 6.1 GHz. Nos preguntan cuántos modos TE y TM podrán transmitir y cuáles son estos modos. Aparte que nos piden calcule la frecuencia de corte para cada modo. Entonces nos dicen que las dimensiones de A y de B son de 2.5 y de 1 respectivamente. Y nos dicen que la frecuencia de operación está por debajo de los 6.1 GHz, ¿no? Y nos piden encontrar las ondas TE y las ondas TM. Entonces, para resolverlo, primero plantearemos nuestros datos, ¿no? Ya sabemos que A es igual a 2.5, B es igual a 1 y nuestra frecuencia de operación es menor que 6.1 GB. Entonces, toda onda TE y onda TM que calculemos que esté por debajo de 6.1 GB, podemos decir de que podrá ser transmitida en nuestra guía de onda, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos para una frecuencia angular para valores de m y n, nosotros calculamos esta expresión, ¿no? La que tenemos aquí. Pero nosotros estamos trabajando con lo que sería nuestra frecuencia normal, no nuestra frecuencia angular. Entonces lo que hacemos para pasar a nuestra frecuencia es dividir sobre 2pi. Dividimos 2pi acá. Entonces se nos cancela nuestros pi y nos queda c sobre 2 por el radical, ¿no? Donde c es la velocidad de la luz. Entonces nuestra frecuencia nos queda esta expresión que está aquí. Entonces una vez teniendo nuestra expresión para la frecuencia, lo único que nos queda es calcular primero en nuestro modo base, que para los modos TE es cuando F está evaluada en 1,0, ¿no? Siempre para nuestro modo TE, nuestra frecuencia base va a ser 1,0. Entonces, evaluando aquí en esta expresión M1 y N0, obtenemos que nos queda, o sea, esto se nos va a hacer 0 y nos queda C sobre 2A, donde A es igual a 2.5 centímetros y C es la velocidad de la luz. Entonces nos queda un valor de 6 GHz, ¿no? Ok, para nuestra frecuencia base tenemos un valor de 6 GHz y nuestra frecuencia de operación para nuestra guía de onda es de 6.1 GHz, o sea, menor a eso. Entonces, por lo tanto, nuestra frecuencia, nuestro modo 1.0 se transmite, puede ser transmitido. Ahora calcularemos el 2.0, ¿verdad? Estamos avanzando en lo que serían nuestros valores de m primero y después para los de n. Entonces calculamos el 2.0. Igual reemplazando aquí en nuestra ecuación nos queda esta expresión que sería c sobre a. Y resolviendo la velocidad de la luz sobre a nos queda que es igual a 12 GHz. Por lo tanto podemos ver que 12 GHz sobrepasa lo que sería nuestra frecuencia de operación, ¿no? Al sobrepasarla, esta ya no transmite, ¿no? Entonces, al no transmitir F20, no tiene sentido calcular F30, F40 o F50, ya que estos van a ser mayores que F20 y como F20 no transmite, las demás tampoco van a poder ser transmitidas en nuestra guía de onda. Entonces ahora le damos un valor de 0 a m
y le damos un valor de 1 a n, ¿no? Para comenzar a evaluar n. Entonces una vez teniendo, hacemos 0 ahora esta expresión y ahora hacemos 1 acá. Entonces encontramos, al sustituir c sobre 2b, nos quedaría que nos queda una frecuencia de 15 gigas. Esta también sobrepasa nuestro valor, ¿no? Solo transmite 6.1, entonces al transmitir 15 gigas, este tampoco puede ser transmitido en nuestra guía de onda. Y tampoco tiene sentido calcular el 0.2, 0.3, por lo mismo no van a ser mayores, entonces no transmite. Ahora pasaremos a darle valores de 1 tanto a m como a n, ¿no? Entonces le damos aquí, los dos tienen valor de 1 ahora. Resolvemos esta operación que está aquí y nos quedaría un valor de 16.16 gigas. Este es un valor que también sobrepasa nuestra frecuencia de operación. Entonces, este tampoco transporta, ¿no? Entonces podemos ver que para modos TE, prácticamente el único modo que transporta es el modo dominante, ¿no? Que sería el primero. Entonces, para modos TE, solo tenemos ese valor que puede ser transportado. Ahora procedemos a calcular para modos TM. Para modos TM, como nosotros sabemos, si se fijan, aquí comenzamos a evaluar desde 1, 1. Pero ¿por qué comenzamos desde 1, 1? Porque para los modos TM no se puede evaluar m y n en 0, ya que al hacerlo se pierden las componentes longitudinales de z. Entonces no tiene sentido calcularlo, ¿no? Ya que sabemos que no, no tendrá componente. Entonces, al evaluarlo en 1, 1, que es prácticamente lo que tenemos aquí, ¿no? Sería 16.16 gigas, que también sobrepasa nuestra frecuencia de operación. Entonces, podemos concluir lo siguiente, que la guía de onda trabajará únicamente con el modo dominante para las ondas TE y no propagará ondas TM. Habíamos dicho, ¿no? Solo el modo dominante puede trabajar para las ondas TE y para las ondas TM ni el modo dominante podrá propagarse, ¿no? Entonces, si en el modo dominante puede propagarse, no tiene sentido calcular el 1, 2 o diferentes combinaciones que sean mayores que esta, ¿no? Entonces, llegamos a esta conclusión en este ejercicio, ¿no? Solo se puede propagar lo que vendría a ser el modo dominante, porque las demás sobrepasan lo que vendría a ser la frecuencia de operación. Entonces, ahora pasamos al siguiente ejemplo. Problema 2 nos dice, una guía de onda rellena de aire de dimensiones A por B, donde nos dan la siguiente condición, que B tiene que ser menor que A y A tiene que ser menor que 3 veces B. Se debe construir para operar a 5 GHz en el modo dominante, o sea, el menor posible, que ya hemos dicho el 1,0. 1,0 para TE y 1,1 para TM. Se desea que la frecuencia de operación sea al menos 20% mayor que la frecuencia de corte del modo dominante y además 30% menor que la frecuencia del siguiente modo de mayor orden. Se nos pide calcular las dimensiones de A y B si nuestra guía propagara ondas TM. Okay, esto es muy importante. Y nos preguntan, ¿es posible dimensionarla con esta información? Ok, primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Nos dicen que tenemos una onda TM y que esto tiene una frecuencia de operación de 5 GHz, ¿no? Entonces nos piden que calculemos aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un planteamiento previo antes de avanzar. Nos dice que tiene que ser el modo dominante, tiene que operar 20% mayor. Nuestro modo dominante para TM nosotros sabemos que es 1,1, pero tiene que tener un 20% más, sería 0.2 de F11, que esto sería 1.2, 1,1, ¿no? Entonces, ahora nos dicen que tiene que ser 30% menor que el siguiente modo, ¿no? Entonces sería nuestro modo, no sabemos cuál será nuestro siguiente modo, es el que tenemos que calcular.
pero nos dicen que tiene que ser 30% menos, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Tiene que ser 30% menos. Entonces, prácticamente nuestro modo sabemos que va a ser mayor que 1,1, pero que ya hemos planteado, y tenemos que calcular nuestro modo siguiente, ¿no? Será el siguiente modo inmediato. Entonces, para esto, para determinar este modo, tenemos dos posibles candidatos, ¿no? Que es lo que tenemos aquí planteado. Y dice, hay que determinar el modo que le sigue a F11, y para esto tenemos dos prospectos o dos candidatos que vendría a ser F21 y F12, ya que son los dos posibles valores que podrían ser más cercanos a 1,1. Entonces, evaluando respectivamente, ¿no? M en 2, N en 1 nos queda esta expresión, M en 1, N en 2 nos queda esta expresión. Estos son nuestros valores para F21 y F12. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Es lo que nos planteamos aquí. ¿Cuál es el siguiente modo? F21 o F12. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es una hipótesis. Tenemos dos posibles candidatos, entonces vamos a plantear una hipótesis, vamos a resolver una inecuación y vamos a ver si la inecuación se cumple, ¿no? Si la inecuación se cumple, pues nuestra hipótesis era correcta. Entonces vamos a tomar esta hipótesis, ¿no? Vamos a decir que F21 es menor que F12. Entonces, reemplazando estos dos valores que tenemos aquí, ¿no? Este y este, nos queda la siguiente inecuación, que sería esta aquí. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que nos decía el ejercicio en esta parte de aquí, que A tiene que ser menor que 3 veces B, ¿no? Entonces, esto lo podemos usar para el desarrollo e imponiendo la restricción del límite superior, donde A es igual a 3 veces B, ¿no? Entonces, sustituyendo los valores aquí, la sustitución está en esta parte, y resolviendo la inecuación que tenemos aquí, nos van nuestros B. Entonces, esta expresión que está acá, 13 sobre 9 es menor que 37 sobre 9, pues eso es correcto, ya que nos queda 1.4 es menor que 4.1. Entonces, como esta inecuación se nos cumple, podemos decir que nuestra hipótesis también se cumple, ¿no? Ya que partimos de esto para encontrar esto. Entonces, como nuestra inecuación se cumple, podemos decir que F21 es menor que F12. Por lo tanto, el siguiente modo que sigue va a ser el modo 21, que tenemos aquí planteado, ¿no? Ya sabíamos que la frecuencia va a operar entre 1.2 de F1 y 0.7 de F21. Veamos que acabamos de calcular. Entonces, sustituyendo en el intervalo a resolver, nosotros sabemos que nuestra frecuencia de operación es de 5 megas, tenemos aquí, ¿no? Y sustituyendo los valores que tenemos acá, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones con dos incógnitas que vendrían a ser A y B y nuestras dos ecuaciones. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones podemos usar un software, o en lo personal yo utilicé una calculadora programable. Entonces, nos quedan los siguientes valores para A y para B. Entonces, nos queda que A es igual a 4.48 centímetros y B es igual a 6.05 centímetros. Okay. Esta es la primera parte de nuestro ejercicio, que nos pedían calcular A y B respectivamente. Entonces, estos son los dos valores, ¿no? Los que tenemos aquí. Entonces, esta es una parte de nuestro ejercicio. Pero, si recordamos la siguiente pregunta, bueno, utilizando las condiciones que nos daban, ¿no? En el que B tenía que ser menor que A y A tiene que ser menor que 3 veces B, luego analizaremos esta, donde A tiene que ser menor que 3 veces B. Esto se cumple, ya que si multiplicamos B por 3, esto va a ser mayor que A. Pero ¿qué pasa? La primera condición no se nos cumple. Es la condición que nos dice que A tiene que ser mayor que B. Y si nos fijamos, A es menor que B. Entonces, esta condición no se nos cumple y con esto podemos concluir la pregunta que nos hacían, que ¿es posible dimensionarla con esta información?
Y podemos concluir que por lo tanto no se puede construir una guía de onda que cumpla con lo solicitado, ya que las condiciones de lo que vendrían a ser las magnitudes de nuestro medio, de nuestra guía de onda, no se cumplirían, ya que para que tenga un sistema de operación de 5 GHz, estos son los valores que tenemos, ¿no? Y por lo tanto no se podría fabricar una guía de onda con las condiciones que nos daban, ¿no? Teniendo esta frecuencia. Podemos decir que no cumple lo solicitado. Ahora vendrán a ser las conclusiones. Bueno, las conclusiones serían que las guías de onda solo funcionan cuando se supera el mínimo de valor de frecuencia de acción o frecuencia de corte, ¿no? Esta es la frecuencia que necesita la guía conductora para comenzar a operar. Este valor es necesario ya que, o sea, conocerlo, ya que todo valor por debajo de lo que vendría a ser em, el valor mínimo no transmitirá lo que vendría a ser ni información, ni energía o lo que queramos transmitir por esta guía de onda, ¿no? Entonces, si funciona por debajo de la frecuencia de corte, prácticamente no está transmitiendo ninguna energía o ninguna información. Y cuando tenemos los valores de m igual a n igual a 0 en ondas TM, notamos que no hay una frecuencia de corte para estos modos. Esto pasa por lo que habíamos dicho, ¿no? Por las componentes longitudinales de z que se vuelven 0 y por eso es que analizamos siempre nuestro f base como f11, ¿no? Como hemos planteado acá y como tenemos planteado aquí. Por eso siempre comenzamos a trabajar nuestras ondas TM en f11. Y eso sería todo. Son dos ejemplos algo sencillos y bastante intuitivos, que sirve más que todo para entender un poco más lo que vendría a ser la teoría de guías de ondas. Y eso sería todo y gracias.